Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan desde sus hogares, también a todas las personas que nos siguen a través del espacio virtual, por todo este cariño depositado en nosotros durante estos 2 años de transmisiones. Este es Luces para el Alma, un espacio para la divulgación de la doctrina espírita, de diferentes temas que nos tocan las vidas, los diferentes fenómenos de la vida, tratados a la luz de la doctrina espírita. Hoy tenemos un programa muy especial que se llama ¿Cómo liberarnos de los miedos? Sí, tenemos hoy como invitados especiales a la señora Isabel Lo Fernández, que es la dirigente del movimiento espírita allá en el país hermano que es Perú, a través de la Unión Espiritista Kardecista. Y también tenemos a nuestro hermano Juan Danilo Rodríguez, que es un trabajador y dirigente del movimiento espírita en Ecuador, especialmente en Quito, a través del Centro Espírita Alianza Fundación Luz Fraterna, ¿sí? Una fundación que trabaja ya por la divulgación de la doctrina. Y a Isabel, que son aquí nuestros compañeros espíritas, nos encontramos también Víctor Madero, John Renal y Jorge Berrío, quien les habla, para que divulguemos hoy este tema sobre cómo liberarnos de los miedos y de todas las situaciones que vienen como conflictos que tenemos en el alma. Entonces, bienvenidos Isabel y Juan Danilo, ¿cómo están? Buenas tardes, encantada de estar con ustedes. Traemos un saludo fraterno desde Lima, Perú, del Centro Espírita Joana de Ángelis, y vamos a desarrollar este tema tan bonito a la luz de la doctrina espírita. Buenas tardes con todos, reciban un saludo desde Quito, Ecuador, de Fundación Espírita Luz Fraterna. Muy contentos por estar aquí, gracias por la invitación y bueno, dispuestos a comentar sobre este tema, ¿no? Que es muy interesante, muy actual. Bueno, entonces iniciamos con este conversatorio sobre cómo liberarnos de los miedos, haciendo la pregunta esencial: ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo es un sentimiento necesario que tenemos todos los seres humanos y los animalitos también para la sobrevivencia del ser humano. Es un miedo instintivo. Y también queremos reflexionar de que ¿quién no tiene miedo? Desde niños, todas las personas tenemos miedo cuando los padres nos dejan, a la oscuridad, y así vamos desarrollando esas inseguridades de la inexperiencia y esa sensación que puede llegar a veces hasta paralizarnos, porque de adultos, ahora en esta nueva actualidad de la psicología, encontramos muchas personas con pánico paralizante. Y cuando uno es pequeña, tiene este tipo de inseguridades que poco a poco lo va superando en nuestro diario vivir. Queríamos hacer la pregunta también a Juan Danilo. ¿Qué es el miedo para usted y cómo se instala en el ser humano? Existe un psiquiatra, Hawkins, que habla acerca que el miedo es una cuestión a nivel de la conciencia de la persona, porque uno puede convivir con miedo a cosas que en realidad no debería convivir. Por ejemplo, hay miedo al amor, hay miedo a los distintos tipos de afecto, hay miedo a las realizaciones, incoherente en muchos aspectos, sin embargo un limitante real, y tiene que ver muchísimo con la conciencia de cómo se ve, en etapa inicial de cómo se ve la vida,
cómo se siente la vida. Es muy interesante tratar todo este tema porque todos tenemos miedo en nuestra vida. Del hecho de haber salido del vientre de nuestra madre, toda esa salida a través del útero, donde estábamos bien protegidos, bien amparados por cada una de nuestras madres, y salir al exterior a vivir las pruebas, las dificultades de la vida, todas estas situaciones que plantea la competencia en este mundo, que todavía le hace falta mucho amor, nos explica también un poco de esos miedos que traemos desde la infancia, y que la doctrina espírita no deja atrás en sus explicaciones, así como lo trató Allan Kardec en el libro de los espíritus. Entonces, como espíritas, comentemos un poco, hagamos una introducción mayor de este tema. Bueno, el espiritismo dispone de otros medios para explicar la realidad de estas cosas y neutralizar estos miedos que tenemos los seres humanos, a veces miedos exagerados, que no es nada bueno para nuestra vida, ya que nos limita, no nos deja avanzar por tener los pensamientos negativos. Y lamentablemente este sentimiento a veces es tratado por la psicología y muchas veces es utilizado como una herramienta de dominación, tensión y control. Entonces, a Allan Kardec se le preguntan los espíritus de dónde procede el miedo específicamente a la muerte, que es uno de nuestros miedos de todo el ser humano que tiene. Nadie se quiere morir y siempre tenemos miedo a lo desconocido. Y también pensamos, a veces las personas católicas o las religiones, de que hay un cielo y un infierno. Y las personas no quieren irse al infierno porque tienen miedo por su conducta. Cuando a veces la conducta del ser humano que está en nuestra conciencia sabemos que no es correcta, pensamos, si me muero me voy a ir al infierno. Porque a veces hay muertes también introspectivas por accidentes y nadie sabe cuándo nos va a tocar partir. Entonces, cuando somos adultos, también a veces el ser ateo o materialista hace que uno tenga miedo a ese fuego eterno, ¿no? También apoyándonos un poco en la psiquiatría moderna, el psiquiatra Mire López señala la existencia de diversos tipos de miedo. Él nos habla del miedo a la carencia, ¿sí? El miedo ese que cualquier individuo puede sentir cuando una situación se ubica debajo de sus reales posibilidades de realización. Entonces es el miedo a perder un empleo que se vive en la actualidad, y no poder conseguir otra forma de empleo, de trabajo. La persona que comienza a convencerse de que ella es la responsable de esa situación, de la pérdida del trabajo. Son situaciones que actualmente estamos viviendo en el mundo moderno. Igual el miedo a los estímulos, miedo por estímulos, por ejemplo, todas estas situaciones relacionadas con la mala suerte, con el azar, todos los mitos, las leyendas, los agüeros, ¿sí? Por ejemplo, el número 13. Entonces, ¿por qué muchas personas sienten miedo por estos símbolos, ¿sí? Que estos arquetipos que vienen ya desde mucho tiempo atrás, de situaciones en las cuales los dioses eran los que definían el destino del ser humano? Entonces muchas personas las vemos comentar que no quieren pasar debajo de una escalera porque van a tener una desgracia en su vida. Entonces son situaciones supersticiosas. En el Perú, si pasas debajo de una escalera no te casas, porque también estas creencias tienen que ver con el folclore de cada país, ¿no es así? Entonces, en realidad, las costumbres de los países hacen, por ejemplo, que si pasa un gato te va a traer 7 años de mala suerte, si se te rompe un espejo también. Y entonces eso ya son arquetipos también del ser humano, ¿no? De cada país, que las personas van grabando en su mente y creen que eso es una realidad. Y por ejemplo, la carencia también a veces es real y muchas veces imaginaria, pero la mente es tan poderosa que construye situaciones que nunca se van a realizar. Preguntámosle un poco a Juan Danilo por ese miedo
imaginario, ¿sí? Pienso que todos tenemos ese miedo imaginario, ¿no? A limitarnos, a ver problemas donde no existe ningún tipo de problema. Y esos miedos ficticios, por ejemplo, lo tienen muchos de los padres. Cuando sale uno de sus hijos, tienen miedo de que le pase algo, de que no va a regresar más. Bueno. Sí. El miedo a perder el trabajo, el miedo hacia muchas cosas. Pienso que todos convivimos con el miedo. Cómo gestionamos ese miedo es lo importante. Y pienso que también una buena estrategia sería que nosotros nos sentásemos y que evaluemos correctamente si es que ese miedo es real o es imaginario. Si es que eso a que tanto le temo existe o no existe. Si es que yo estoy haciendo, si yo estoy trabajando bien, ¿podría perder mi trabajo? Si es que yo no estoy trabajando bien, naturalmente corro el riesgo de perder el trabajo, pero si estoy trabajando bien, entonces significa que muchas oportunidades van a venir a mi favor. Sí, agradecemos mucho este análisis que hemos hecho de la propuesta de Mire López, pero también existen una serie de situaciones como los miedos a lo desconocido, a las situaciones desconocidas, que conocemos como las fobias, la claustrofobia, que es el miedo de estar en lugares encerrados, la agorafobia, que es el miedo de estar en lugares públicos, donde hay mucha gente alrededor, la aracnofobia, el miedo a las arañas, ¿sí? La tanatofobia, el miedo a la muerte, y eso no ha encontrado una explicación clara a la luz de la ciencia materialista, pero que la doctrina espírita, a través del conocimiento de la inmortalidad, nos viene a dar unas informaciones bien amplias de todas estas situaciones que muchas personas no han podido superar porque yacen en la conciencia. ¿Qué piensas tú, Isabel, sobre este tema? Bueno, muchas veces todos estos miedos no tienen explicaciones conscientes y sus causas podrían ser recuerdos de situaciones traumáticas de vidas pasadas o de esta. Entonces, en la doctrina espírita nos habla de la ley de causa y efecto. Y a veces tenemos en esta vida traumas sin resolver de vidas pasadas. Y por lo tanto, viene ya en nuestra psiquis ese miedo a muchas cosas que no tienen explicaciones. Pero sin embargo, con la doctrina espírita podemos entender que a veces nos hemos equivocado, hemos hecho sufrir a otros, o hemos desencarnado de una muerte difícil. Hay personas que no soportan hacerse esas pruebas que te meten en el aparato. La resonancia magnética. Exactamente. Y eso es de una vida pasada. Yo recuerdo que mi mamá le tenía pánico. Y ya cuando estaba enfermita, y yo ya era espírita, entonces yo la acompañaba y le hacía que saque su mano y la cogía. Y ella me decía... Yo recuerdo que me desperté en un cajón. Ella no era espírita, pero tenía recuerdos. Entonces, por ejemplo, ahí específicamente es un trauma de una vida pasada que ella no lo pudo superar. Y entonces yo le daba tranquilidad, oraba con ella y de esa manera se dejaba hacer esta prueba que a veces tomó un montón de tiempo. Y así, hay personas que tienen miedo a los perros, pero nacen con un miedo terrible, posiblemente, porque no sabemos qué situación ha tenido cada persona en vidas pasadas, puede ser un recuerdo de una mordedura o de una desencarnación por medio de un animal, ¿no? Por decirte así. Sí, son temas muy interesantes. La doctrina espírita no desconoce que también existen los miedos causados en esta presente existencia, ¿sí? Que vienen de la infancia. Niños, por ejemplo, que han sido rechazados desde el vientre materno por su padre o por su madre, viven con el miedo al amor, ¿sí? Entonces buscan, sienten miedo a tener determinadas relaciones con otras personas. Entonces no hay que desconocer el presente, pero hay situaciones que el presente no explica completamente. Claro que sí. Y de esto también se trata el miedo, ¿no? Hay ese miedo a lo desconocido.
pero no es más que desconocimiento o ignorancia, ¿no? El ignorar esas bases fundamentales que nos permiten comprender, no necesariamente una vida anterior, sino comprender nuestro propio comportamiento actual, porque seguimos trayendo tendencias desde vidas anteriores. ¿Sí? Quizás todos nosotros quisiéramos tener que nos pasen la película de nuestra vida anterior, ¿no es cierto? Y tener todo muy claro y decir, bueno, a partir de ahora me voy a portar bien. Pero no es necesario, la espiritualidad nos ayuda a ir comprendiendo nuestras tendencias, trabajar con nuestras tendencias, y he ahí la causa de todos esos desajustes emocionales, en especial el miedo, ¿no? La doctrina espírita nos ayuda fundamentalmente con la fe razonada, una palabra tan importante, ¿sí? La fe razonada, la razón. Cuando nosotros tenemos la comprensión de un tema, tenemos la fuerza de voluntad para salir adelante y la fuerza de voluntad también para autoayudarnos. Y ahí comienza a funcionar también el autoamor. Y los errores del pasado naturalmente quedan en el pasado y nosotros desarrollamos recursos renovados, espirituales, que nos fortalecen en este presente. Muy bien, entonces podríamos concluir en esta primera parte que el ser humano tiene unas emociones básicas y el miedo hace parte de ellas, así como la ira, la tristeza, son emociones básicas que están muy unidas a nuestra parte instintiva, al instinto de preservación que como especie tenemos. Le tenemos miedo a la muerte a partir del instinto de preservar nuestra existencia física, que tiene unos objetivos nobles en la vida y en la creación. Mire, la doctrina espírita tiene muchos libros, muchos materiales que podemos trabajar el miedo en nosotros, tratando de superarlos a través de explicaciones lógicas y sencillas. Entendemos que somos espíritus inmortales, que pasamos de una experiencia en la vida física, hacia donde trasladamos temas aún no resueltos, como decía acá mi compañero, traumas de vidas anteriores, los cuales necesitamos comprenderlo a través del autoconocimiento, de nuestra autoiluminación para solucionarlos. Y es una herramienta que vamos adquiriendo de a poquitos con la doctrina espírita, el estudio y el conocimiento. Bueno, agradecemos esta primera parte del conversatorio y vamos a pasar unos cortes de comerciales para seguir con este interesante tema. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, entonces seguimos con este interesante programa de cómo liberarme de los miedos. Primero estamos haciendo una presentación general de que el miedo es una emoción básica, de que todos tenemos, hay una explicación de los miedos desde el punto de vista fisiológico, como un mecanismo de preservación de la vida, pero que también el origen del miedo radica en esta vida presente, pero cuando no encontramos una explicación es porque el miedo vive en la conciencia, y en la conciencia ya ha tenido otras existencias en las cuales ha tenido ciertos hechos, ciertas dificultades, ciertos problemas.
El miedo hace parte de nuestros martirios actuales, porque muchas veces estamos entregados a la tecnología, al WhatsApp, estamos entregados a los emails, estamos entregados a todos estos medios electrónicos que existen y que muchas veces nos venimos alejando de los demás, de las demás personas. El otro se nos vuelve un desconocido. Entonces, ese otro desconocido nos causa miedo, nos dispara ese miedo interno que cargamos por la falta de amor en nuestras vidas. Hablemos un poco de eso. Realmente, Juan Danilo, ¿vivimos bajo el martirio del miedo en la actualidad? Vivimos, y pienso que todos vivimos el martirio del miedo todo el tiempo. Vimos una notita que decía miedo a amar demasiado. Ese es un miedo ficticio, porque alguien puede amar demasiado. Yo quisiera amar demasiado. ¿Sí? Sí, yo quisiera amar demasiado. Sería una cosa maravillosa que se pudiese amar demasiado, pero todos nosotros estamos en ese camino de aprendizaje para amar. Es así que Dios bondadosamente nos da familiares. ¿Sí? Nos da esposas, esposos, hijos, hijas, tíos, abuelos, para que nosotros con ellos practiquemos lo que es amar. Y después de mucha práctica, nosotros aprendamos a amar a los demás. Entonces, solamente quien se cuide de amar va a salir herido. El que no quiera amar, en realidad, va a salir herido. Sufrimos, todos nosotros sufrimos, pero como dije antes, es una cuestión de desconocimiento. Cuando alguien no tiene el conocimiento necesario para entender que debe abrir su corazón, entonces va a tener que ser golpeado por la vida hasta que se doblegue y comience a aceptar. Vemos así experiencias como la de Víctor Frankl. En un campo de concentración nazi, comienza a escribir todas esas memorias. Mira a mucha gente morir, gente con que ya había adquirido una familiaridad, lazos de afecto, los ve morir. Sin embargo, él no muere. Le preguntan al final de toda su experiencia, ¿qué te mantuvo vivo? ¿Sí? El propósito, el sentido. Cuando una persona tiene un sentido positivo de la vida, porque alguien puede tener un sentido negativo también de la vida, pero cuando una persona tiene el sentido positivo en su vida, entonces va a ser una persona que comience a vivir en plenitud, con sus limitaciones, con sus esfuerzos, pero en plenitud. Y poco a poco ir conquistando ese miedo irracional, ¿no? Sí, el miedo también se relaciona con la inseguridad de Isabel. Nosotros que hemos tenido experiencia con las obras sociales, vemos a muchos niños que no son amados cuando son niños, no se les manifiesta afecto. Y comienzan estos niños desde pequeños a tener miedo. ¿Cuál sería la vertiente de todas estas problemáticas afectivas desde la infancia, hablando del miedo que existe en la actualidad? Sí, a no ser amado. Desde el vientre de la madre, el niño siente el afecto o desamor. Y realmente con la población que nosotros trabajamos en la obra social, hay mucho desamor en sus hogares, pero no solo eso, mucha violencia. El otro día llegaba a la obra social y las camionetas que estaban estacionadas, sabiendo que atendemos a los niños, estaban robándonos. Hemos puesto seguridad. Otro día bajamos y la policía detenía a un señor. Otro día nuestra niñita nos contaba que su papá estaba preso y que le habían metido 3 balazos. Entonces, su realidad de vida es muy tormentosa, mucha violencia, violaciones, fracasos, frustraciones. Y ese desamor hace que los niños tengan miedo. Y te confieso que hasta nosotros a veces, viendo tanta violencia, pero la razón nos hace ver que tenemos protección espiritual, tomamos las providencias del caso. Pero realmente en los hogares de ellos, la ayuda que nosotros les damos justamente es hablar a las madres, darles cariño,
a nuestros niños también, porque los niños hablan todo. Ellos te cuentan, ay, mi papá trabaja de noche y viene con televisor, por decirte. Ellos te cuentan todo y su problemática es de violencia. Actualmente en Perú todos tenemos mucho miedo. ¿A qué? A los asaltos. Y lo peor del caso es que no solo están asaltando a los universitarios, a los jóvenes que salen de la universidad, y solo para robarles su celular, porque es la actualidad que vivimos mucha violencia de todo en el mundo entero, y les roban el celular y les meten un balazo a los cambistas. Entonces, esa violencia que vivimos actualmente, la humanidad, es terrible. Tengo una amiga que vive en Francia y está aterrada con el terrorismo que estamos viviendo. Son personas que tienen mucha maldad en su corazón y que Dios les ha dado la oportunidad de mejorar, pero las personas equivocadas por ahora no se dan cuenta de todo el daño que hacen a la sociedad. Entonces hay una ola de terror, de pavor, pero no es desconocido ni imaginario, es la realidad que vivimos en nuestros países. Ustedes también con la guerrilla y todo eso hace que la gente más pobre esté pasando más dificultades. En realidad, el miedo en estos momentos debemos de contrarrestarlo con mucha oración en nuestros hogares. Nosotros con la obra social oramos siempre con los niños para protegerlos porque sabemos la realidad que viven de violencia de todo tipo, inclusive les pegan. Entonces cuando los niños vienen golpeados, preguntamos que se cayeron, y todos los días le dan duro. Deberíamos de trabajar el amor en todas las religiones, como yo siempre les digo, somos ecuménicos, los espíritas, porque aceptamos todo, no discutimos creencia, porque pensamos que Dios está en todos los corazones y que el espiritismo es una de las formas de acercarnos a Dios. ¿Y cómo ves, Juan Danilo, en tu experiencia a nivel social, el papel del amor para esa seguridad que impide que el miedo se desarrolle desde la niñez? Hay que inspirarnos en Juana de Angelis, ¿no? Terapia de amor constante, ¿sí? Y pienso que esa es la solución a muchos de los problemas, ¿no? En la sociedad, si bien tú puedes llenar un estómago, pero ese estómago se va a volver a vaciar. La terapia de amor es esa terapia recursiva que le brinda a la persona los recursos necesarios para ponerse de pie, para autoamarse, para hacer algo también por los demás. Son momentos difíciles en toda Latinoamérica donde vivimos delincuencia, corrupción, las personas a veces están más desconectadas entre sí. Sin embargo, si una persona verdaderamente comienza a hacer esta terapia amorosa, va a comenzar a generar un cambio en los demás. El ciclo de amor es importante en nuestras vidas, comenzando desde la infancia, porque hemos visto que si no nos amamos los unos hacia los otros, terminamos desarmándonos los unos contra los otros. Esa es la realidad. El niño o la niña necesitan ese sustento del amor que le da la seguridad y esa seguridad le permite al niño estudiar, más tarde le permite trabajar con alegría. Muchos niños comienzan a robar, son adolescentes que entran a pandillas, es por el miedo, es por la inseguridad que tienen, entonces buscan a otros miedosos que tienen que estar en grupo con el fin de defenderse. Entonces vemos cómo va creciendo algo que viene desde lo pequeño a lo más grande. El muchacho comienza a robar porque no tiene la seguridad, tiene miedo de trabajar. Le da miedo presentarse en sociedad a trabajar. El muchacho quiere tener una pareja, pero tiene que drogarse porque tiene miedo a abrir su corazón, a expresar amor a otra persona. Entonces busca toda esa serie de sustitutos, ¿sí?, que le dan un placer momentáneo. Y así van nuestras sociedades creciendo, sin darnos cuenta
que la verdadera terapia está en el amor para trabajar el miedo. Entonces hay un trabajo muy grande que debemos hacer desde pequeños, y la doctrina espírita nos brinda también otras herramientas, como es el estudio, el conocimiento de las leyes divinas. Es importante reflexionar mucho. ¿Para qué? Para ir y enfrentar nuestros miedos, ponernos cara a cara con las situaciones perturbadoras de la vida, porque muchas veces se presenta el miedo como una gran puerta que tenemos frente y que comenzamos a imaginar lo que hay detrás de esa puerta. Entonces, cuando tenemos la fuerza que se une al conocimiento, como dijo el Maestro Jesús, busca la verdad y la verdad te hará libre. Es que las verdades, o sea, el conocimiento de las leyes divinas, nos ayuda primero a no entregarnos a las supersticiones, porque hay mucho miedo, por ejemplo, aquí en Latinoamérica alrededor de las supersticiones por la falta de conocimiento. Entonces la verdad nos hace libres, porque siempre la verdad nos conduce por el camino del bien, y no nos conduce por el camino del error, porque cuando cometemos errores generamos muchas veces no responsabilidad, sino culpa. Entonces en la culpa también yace mucho de los contenidos psicológicos del miedo, como nos los expresa Juana de Ángelis. La culpa de ser descubierto, que traemos muchas veces de esta vida o de otras existencias. Entonces la culpa también es una generadora de miedo, y que se une también, aquí utilizando todo el conocimiento espírita, se une también a todas las relaciones de espíritus que incentivan esos estados. Hablemos un poco de eso, del tema de la obsesión y cómo el miedo se une a este tema. Bueno, en realidad nosotros con el miedo, la culpa, porque tú has hablado de culpa, entonces ya vamos aumentando nuestra carga psicológica que tenemos los seres humanos. La culpa es como una mochila de piedras que cargamos en la espalda y que no nos deja avanzar. Y cuando tenemos tanto miedo, pánico, tenemos compañía espiritual de espíritus iguales que desean nuestra desdicha, enemigos de vidas pasadas, y entonces nosotros podemos ir equivocándonos en nuestras decisiones. En realidad, en esta etapa de nuestro caminar terrestre, hay psicología, hay un montón de autoayudas que uno debería de pedir que nos colaboren, porque no podemos quedarnos con estos miedos sin solucionar. Entonces hay terapias flores de vaca, hay psicólogos, psiquiatras, y buscar, Joana de Ángeles siempre dice que acudamos a un especialista de la salud para que nos ayuden. Es en la parte física, y en la parte espiritual el centro espírita nos va a proteger por medio de los pases, el agua fluidificada. Tenemos los espíritas un montón de recursos para protegernos, y sobre todo la doctrina es tan bonita que nos enseña a reconciliarnos con nosotros mismos, a ver qué cosa es lo que tenemos, por qué tenemos miedo. Y en realidad, conversando el otro día con un psicólogo, nos decía que todos nuestros orígenes están o en vidas pasadas y en la niñez. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas de niños y no lo hemos resuelto, quedamos cristalizados en esa emoción. Y al no resolverlo, vamos arrastrando nuestra edad adulta con todos esos miedos y que nos hacen equivocarnos. Y ahí tenemos trastornos de ansiedad, de impaciencia, de intolerancia. En realidad, llegar a la doctrina espírita es un regalo de Dios, porque todos venimos con miedos, con situaciones A, B y Z. Pero al llegar a la doctrina, con el estudio empezamos a autodescubrirnos, a hacer nuestro viaje interior, que quizás nunca lo hemos hecho, al ver qué sucede con nosotros, porque estamos molestos, qué sucede, porque somos celosos, porque somos desconfiados, porque queremos ser el centro de atención, porque somos tímidos. Entonces vamos resolviendo nuestra vida. Y nuestros amigos espirituales,
En la medida que nos autoiluminamos, los tenemos alejados de nosotros. En la medida que no resolvamos, los tenemos cerca a nosotros. Y ahí empiezan los tormentos de la obsesión que sufrimos la humanidad muchas veces. Y la doctrina espírita nos da los resultados, los recursos para salir de esta situación. Muy bien, entonces estamos ya entrando en el tema de cómo solucionar, cómo manejar nuestros miedos. Ya saben, pueden llamarnos desde ahora al teléfono 692-7171, donde vamos a escuchar todas sus inquietudes y tener la posibilidad de resolverlas a la luz de la doctrina espírita. Juan Danilo, ¿qué otro elemento tiene la doctrina espírita que nos puede ayudar a manejar nuestros miedos? Un elemento importantísimo de la doctrina espírita es el estudio. Pienso que es el fundamental. Cuando tú comienzas a estudiar, vas comprendiendo. Nosotros en Quito tenemos un tema que ha gustado muchísimo, ¿no? Que es sanar la imagen de Dios en todos nosotros, porque venimos de una cultura donde Dios ha sido castigador, vengativo, y todo eso, y en realidad no tenemos sana esa imagen. Y cuando una persona se ha desvinculado de Dios, de la espiritualidad superior, entonces comienza a enfermar sus sentimientos, y una enfermedad de sentimientos es el miedo, es el temor. Entonces cuando empezamos en realidad a comprender que Dios no es una persona que castiga, sino que Dios es Dios, y que es un proceso, ese desarrollo para ir algún día conociéndolo. Entonces ahí comenzamos nosotros a esforzarnos en verdad, a modificar nuestras características, nuestras conductas, ¿sí? Y comenzar a ser seres más morales. Entonces el estudio es fundamental, Una persona puede salir de la depresión estudiando el Evangelio, por ejemplo. Sí, porque ahí están muchos elementos. Hay muchos elementos, muchas personas ancianitas que hemos tenido la oportunidad de atender y que tienen dificultades en su vida por su edad. Muchas veces hay depresión. La lectura, solamente la lectura y reflexión del Evangelio ha ayudado a que comiencen a tener vidas más productivas y vidas más felices. Bueno, muy bien. ¿Tenemos alguna llamada al aire? Sí, muy buenas tardes. Entonces estamos en este interesante tema que es cómo es el manejo de los miedos. Ya estamos listos. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Rubén Hernández. Hola Rubén, bienvenido a Luces para el Alma en esta tarde. ¿Cuál es tu pregunta? La pregunta es, ¿de qué manera la fe y la creencia en la inmortalidad del alma nos ayuda a superar los miedos? ¿De qué manera la fe, Isabel, y la creencia en la inmortalidad del alma nos ayuda a superar los miedos? Esta es la pregunta aquí del primer Radio Escucha. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, la fe es importante, y tener una fe razonada, como nos enseña el espiritismo, porque por medio de la fe entendemos que somos espíritus inmortales. Por intermedio de la fe creemos en Dios, en un Dios Padre bueno, misericordioso, no el viejito que nos castiga, que la mayoría de cristianos le tienen miedo, terror, como el Dios castigador, sino un Dios de comprensión, de amor, y además entender que nuestro dolor y sufrimiento no es porque Dios nos está castigando, sino por la ley de causa y efecto, que cada uno de nosotros ha cometido errores y aciertos, y esta es nuestra mejor vida, y lo que nos toca vivir o sufrir es de acuerdo al resultado de lo que nosotros hayamos trabajado o equivocado. Entonces, si por ejemplo nos toca un matrimonio duro y difícil, será que en un ayer jugamos con los sentimientos de los hombres o de las mujeres, o fuimos infieles, y si nosotros seguimos en esta vida equivocándonos, en la próxima vida, ¿qué vamos a recoger? Dolor y sufrimiento.
Entonces nos damos cuenta que es necesario nuestro cambio, nuestra reforma, que no podemos seguir equivocándonos. Por ejemplo, las personas que abortan en otra vida les cuesta la maternidad o la paternidad, ¿no? Por decirlo así. Entonces uno le echa la culpa a Dios. Yo tenía una chica que llegó y me decía, no puedo tener hijos, Dios es malo, castigador, si yo soy buena, ¿por qué yo no puedo tener mi hijito que tanto quiero? Mi esposo puede tener un hijo con otra mujer, me puede dejar. Entonces yo le explicaba que la ley de causa y efecto es lo que nosotros estamos sufriendo en esta vida, pero no es un sufrimiento, es una lección de vida, porque esta tierra santa, linda, bendita, como dice mi nieta, es una escuela en la cual venimos a aprender, pasamos de año, nos quedamos, y por eso a la juventud le decimos que no tengan miedo cuando están embarazados, porque es otro miedo de que le digo a mi papá, a mi mamá, enfrenten, porque abortar van a tener más problemas de lo que ustedes se imaginan, depresiones futuras, obsesiones, como decíamos, y nosotros hemos venido a ser felices, reparando nuestros errores de vidas pasadas, y en esta, porque en esta vida también nos equivocamos, acá nadie es perfecto, cometemos errores, y tenemos que subsanarlos, porque hemos venido a ser felices, y a ser felices a todas las personas que nos rodean. Sí, la doctrina espírita nos enseña algo muy interesante, que es la individualidad. O sea, somos seres individuales. De hecho, esa individualidad nos lleva a la responsabilidad, y que cada quien tiene sus conquistas, pero también tiene sus desaciertos, acomete sus errores en el camino. Pero ante esos errores, cada uno de nosotros debe levantarse con responsabilidad cada día. Entonces tenemos ese conocimiento de que somos espíritus inmortales, de que es importante cada día autoanalizarnos más y más, conocernos mejor, porque tenemos tantas cosas guardadas que aún no hemos elaborado, situaciones no superadas, que se presentan en determinado momento como miedos o inseguridades. Entonces el autoanálisis es importantísimo, el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, dijo un sabio de la antigüedad, y que ese es un precepto que todos necesitamos utilizar en nuestra existencia para crear una fe verdaderamente razonada, unida al estudio, claro, de estas verdades espirituales. Entonces todas estas informaciones cada día tenemos que trabajarlas más. Hemos presentado en el programa de hoy, a través de cada una de sus anotaciones, hemos visto que el espiritismo nos ofrece primero el cultivo de una fe razonada, el autoanálisis, también nos permite la autoevangelización, nos permite también el uso del agua fluidificada o magnetizada y unido a la oración. Entonces todos esos son elementos importantes para trabajar y manejar las situaciones de miedo que tenemos, y que no desconoce la participación de psicoterapeutas cuando hay situaciones que tienen que ser trabajadas a través de un proceso largo, ¿sí? Cuando hay fobias bien enquistadas en el ser. O depresiones, porque el depresivo tiene mucho miedo también, y entonces la psiquiatría le da las medicinas adecuadas para que pueda salir adelante. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí. Tenemos una pregunta aquí de un radioescucha, dice así: ¿debemos tener miedo a los espíritus, Juan Danilo? ¿Y cómo superar este miedo a los espíritus? Es una pregunta interesante, pero hay que recordar primero que todos nosotros somos espíritus, absolutamente todos nosotros. Entonces, a causa de todo esto, en realidad no deberíamos tener miedo a los espíritus, porque como para los desencarnados, la voluntad y el autocontrol existe, igual que en un encarnado. ¿Qué es lo que nosotros permitimos en nuestra vida? Si es que nosotros somos, hay un dicho que se tiene en el Ecuador, que alguien tiene el sí flojo y el no negociable. Si es que uno no tiene la fortaleza interna
para hacer las cosas asertivamente, correctamente en su vida, entonces siempre va a traer sufrimiento de encarnados y de desencarnados. ¿Sí? Entonces no hay que tener miedo, pero si es que hay, pero si existe miedo, la única manera de quitarse el miedo es estudiando, comprendiendo de qué se trata ese mundo espiritual. Y la sorpresa que nos vamos a llevar es que ese mundo espiritual nos va a llenar de mucho cariño. Muy bien. Tenemos también otra pregunta dada por uno de los radioescuchas. Cuando me levanto, siento angustia y miedo. ¿Qué debo hacer para evitar esos sentimientos que me perturban todo el día? Todo el día. Tiene miedo todo el día. ¿Será que tendrá una fobia? ¿Será que tiene algún problema? ¿No? Y también podría ser la influencia espiritual de algún espíritu que no lo quiere, ¿no? Como un enemigo de un ayer o de esta vida. Y el recurso más valioso es la oración. Al levantarse, orar, al acostarse, orar, pero no una oración repetitiva, mecánica, sino hablar con el Creador, decirle, me siento mal, estoy enfermo, ayúdeme, y abrir su corazón al mundo espiritual para que sea ayudado, amparado. Y nosotros tenemos también un nuevo secretito. Nosotros hacemos un evangelio en el hogar una vez por semana con la familia. Es a una hora determinada, Joana de Ángeles nos enseña que se ilumina todo tu hogar, toda tu cuadra, toda tu manzana. Imagínate lo grande y hermoso que es el poder de la oración. Y yo comprendo que cuando uno tiene ese terror, ese miedo, a veces no se puede conectar, pero poco a poco, todos los días, con paciencia, vas a poder conectarte con alguien que te quiere mucho. Es tu ángel de la guarda o espíritu mentor, que desde que tú naciste te acompaña y espera que tú te conectes con él para ayudarte. Y quizás él o ella te pueda ayudar a superar tus miedos, tus temores, porque yo sé que en estos momentos la humanidad tiene mucho pánico, muchos ataques de pánico. Conozco mucha gente con ese tipo de deficiencia emocional, que quizás sea tu caso. Por eso decimos, primero el doctor, la oración, visita el centro espírita, que acá te van a dar la dirección, un teléfono, y estoy seguro que solo yendo al centro espírita, escuchando las charlas, conectándote con la divinidad, vas a poder tranquilizar un poco tu corazón y tu mente. Bueno, tenemos aquí muy buenas observaciones y muy buenas preguntas hechas por las personas que nos escuchan, Luces para el Alma. Realmente el tema del miedo es importante para cada uno de nosotros, porque todos lo sentimos, todos lo hemos sentido en algún momento de nuestra vida. Tenemos que hacerlo consciente, porque a veces el miedo está en el inconsciente, yace allí o en el subconsciente. Tenemos que traerlo al consciente y analizarlo con amor, con cariño, sin desespero, para poder comenzar a trabajarlo. Entonces, muchas veces tenemos miedo de meternos al agua, en el mar, o meternos a una piscina, como situaciones prácticas de la vida. Entonces existen muchas terapias a nivel psicológico que también apoyan para ir sensibilizándonos a través de las experiencias prácticas. Entonces, la doctrina espírita no es ajena a uno de los fenómenos de la psicología humana, como es el miedo, partiendo del estudio de por qué le tenemos miedo a la muerte, indicándonos que es un fenómeno natural de preservación de la vida, pero la situación es cuando todos los miedos se nos desbocan, ¿sí? Salen de su torrente natural y se constituyen en fobias en nuestra existencia. Por eso todos debemos caminar unidos a las leyes divinas, caminar por el bien, porque el bien nos propicia paz,
equilibrio, nos propicia cosas de un placer espiritual para nuestra existencia. Tenemos una última pregunta de un radio escucha, vamos a leerla. Dice así: aparte de la oración y todo lo que nos han dicho, ¿ir al psicólogo ayuda a evitar estos miedos? Ayuda a evitar estos miedos. No siempre vamos a poder evitar los miedos. Todos convivimos con el miedo, ¿no? Y la manera de superarlo es esforzarse, recordar que todos los días tenemos la oportunidad de recomenzar y luchar. Hay personas que esperan el momento preciso para hacer alguna cosa y nunca hay ese momento ideal, preciso, indicado donde uno se siente bien para empezar. Cada instante, todos los días, podemos darnos la oportunidad de vivir de una manera diferente y podemos superarlo cuando lo comprendemos, porque la mayoría de miedos es a lo desconocido. Cuando nosotros comenzamos a comprendernos, cuando nosotros empezamos a educarnos, muchas veces invertimos nuestra vida en ver una película, leer cualquier libro, estudiar alguna cosa, y está muy bien, pero brindarnos esa educación en nuestra alma es fundamental, porque la educación nos hace personas pensantes y diferentes, y ahí nos superamos. Bien, damos gracias realmente a esta reflexión que de hoy estamos haciendo sobre el miedo, y podemos concluir de que el miedo es la primera emoción que el hombre, el espíritu, siente en este proceso evolutivo, y de allí salen otras series de emociones y sentimientos, sensaciones, que son lo que hoy nosotros debemos manejar. Los problemas son, como ya se concluyó, es que son cuando pasan a ser más patológicos, descontrol de estos sentimientos, de estas emociones, y debemos trabajar. Algo muy importante, la fe en Dios, la certeza de que Dios nos pone las pruebas, nos pone las dificultades para que desarrollemos todas nuestras capacidades de perdonar, de amar, de superarnos, de trascender, y que debemos refugiarnos siempre en la oración, en la presencia de Dios, y cuando el problema se desborda de los controles, busquemos la ayuda psicológica, psiquiátrica, que son las herramientas que el hombre también ha construido para ayudarnos a superar esos sentimientos, esas emociones que a veces enferman el alma, perturban la vida y desequilibran nuestra vida en todos los campos del ser. Los apóstoles tuvieron miedo cuando estuvieron en la tormenta y Jesús caminando sobre las aguas, que pensaban que era un fantasma y tenían miedo, y el maestro enseguida los calmó, porque demostrando de que el miedo es algo natural en nosotros, pero que debemos, a través del conocimiento, a través de la fe, entender que todo tiene una explicación, todo tiene una razón, todo tiene un significado en nuestras vidas. Entonces hay que aprender a sentir siempre esta fuerza interior de la fe, de la certeza de Dios en su justicia divina, porque nosotros debemos aprender a constantemente ser mejores personas, mejores seres humanos, más seguros de sí mismos. Estudiemos, comprendamos más las verdades universales, las leyes divinas, para que así tengamos claro cuál es el camino a tomar en todos los campos de nuestra existencia. Le damos muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Isabel Lu y también a Juan Danilo Rodríguez por la participación en nuestro programa especial del día de hoy. Los esperamos a todos en el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles, Manga, Cuarta Avenida, número 2332, todos los sábados a las 5 de la tarde y los martes a las 6:30 de la tarde para estudiar nuestra doctrina espírita. Gracias por su sintonía y también nos pueden encontrar todos estos programas en el canal de YouTube del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles. Que tengan una feliz tarde y que Dios los bendiga a todos. Radio Vigía presentó Luces para el Alma,
Programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma. Muy contentos por estar aquí, gracias por la invitación y bueno, dispuestos a comentar sobre este tema, ¿no? Que es muy interesante, muy actual. Bueno, entonces iniciamos con este conversatorio sobre cómo liberarnos de los miedos, haciendo la pregunta esencial: ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo es un sentimiento necesario que tenemos todos los seres humanos y los animalitos también para la sobrevivencia del ser humano. Es un miedo instintivo. Y también queremos reflexionar de que ¿quién no tiene miedo? Desde niños, todas las personas tenemos miedo cuando los padres nos dejan, a la oscuridad, y así vamos desarrollando esas inseguridades de la inexperiencia y esa sensación que puede llegar a veces hasta paralizarnos, porque de adultos, ahora en esta nueva actualidad de la psicología, encontramos muchas personas con pánico paralizante. Y cuando uno es pequeña, tiene este tipo de inseguridades que poco a poco lo va superando en nuestro diario vivir. Queríamos hacer la pregunta también a Juan Danilo. ¿Qué es el miedo para usted y cómo se instala en el ser humano? Existe un psiquiatra, Hawkins, que habla acerca que el miedo es una cuestión a nivel de la conciencia de la persona, porque uno puede convivir con miedo a cosas que en realidad no debería convivir. Por ejemplo, hay miedo al amor, hay miedo a los distintos tipos de afecto, hay miedo a las realizaciones, incoherente en muchos aspectos, sin embargo un limitante real, y tiene que ver muchísimo con la conciencia de cómo se ve, en etapa inicial de cómo se ve la vida, cómo se siente la vida. Es muy interesante tratar todo este tema porque todos tenemos miedo en nuestra vida, del hecho de haber salido del vientre de nuestra madre, toda esa salida a través del útero, donde estábamos bien protegidos, bien amparados por cada una de nuestras madres, y salir al exterior a vivir las pruebas, las dificultades de la vida, todas estas situaciones que plantea la competencia en este mundo, que todavía le hace falta mucho amor, nos explica también un poco de esos miedos que traemos desde la infancia, y que la doctrina espírita no deja atrás en sus explicaciones, así como lo trató Allan Kardec en el libro de los espíritus. Entonces, como espíritas, comentemos un poco, hagamos una introducción mayor de este tema. Bueno, el espiritismo dispone de otros medios para explicar la realidad de estas cosas y neutralizar estos miedos que tenemos los seres humanos, a veces miedos exagerados, que no es nada bueno para nuestra vida, ya que nos limita, no nos deja avanzar por tener los pensamientos negativos. Y lamentablemente este sentimiento a veces es tratado por la psicología y muchas veces es utilizado como una herramienta de dominación, tensión y control. Entonces, a Allan Kardec se le preguntan los espíritus de dónde procede el miedo, específicamente a la muerte, que es uno de nuestros miedos de todo el ser humano que tiene. Nadie se quiere morir y siempre tenemos miedo a lo desconocido. Y también pensamos, a veces las personas católicas o las religiones, de que hay un cielo y un infierno. Y las personas no quieren irse al infierno porque tienen miedo por su conducta. Cuando a veces las conductas del ser humano que está en nuestra conciencia sabemos que no es correcta,
pensamos, si me muero me voy a ir al infierno, porque a veces hay muertes también introspectivas por accidentes y nadie sabe cuándo nos va a tocar partir. Entonces, cuando somos adultos, también a veces el ser ateo o materialista hace que uno tenga miedo a ese fuego eterno, ¿no? También apoyándonos un poco en la psiquiatría. Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección, Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan desde sus hogares, también a todas las personas que nos siguen a través del espacio virtual, por todo este cariño depositado en nosotros durante estos 2 años de transmisiones. Este es Luces para el Alma, un espacio para la divulgación de la doctrina espírita, de diferentes temas que nos tocan las vidas, los diferentes fenómenos de la vida, tratados a la luz de la doctrina espírita. Hoy tenemos un programa muy especial que se llama Cómo liberarnos de los miedos. Sí, tenemos hoy como invitados especiales a la señora Isabel Lo Fernández, que es la dirigente del movimiento espírita allá en el país hermano que es Perú, a través de la Unión Espiritista Kardecista. Y también tenemos a nuestro hermano Juan Danilo Rodríguez, que es un trabajador y dirigente del movimiento espírita en Ecuador, especialmente en Quito, a través del Centro Espírita Alianza, Fundación Luz Fraterna, ¿sí? Una fundación que trabaja ya por la divulgación de la doctrina, y a Isabel, que son aquí nuestros compañeros espíritas. Nos encontramos también Víctor Madero, John Renal y Jorge Berrío, quien les habla, para que divulguemos hoy este tema sobre cómo liberarnos de los miedos y de todas las situaciones que vienen como conflictos que tenemos en el alma. Entonces, bienvenidos Isabel y Juan Danilo, ¿cómo están? Buenas tardes, encantada de estar con ustedes. Traemos un saludo fraterno desde Lima, Perú, del Centro Espírita Joana de Ángelis, y vamos a desarrollar este tema tan bonito a la luz de la doctrina espírita. Buenas tardes con todos, reciban un saludo desde Quito, Ecuador, de Fundación Espírita Luz Fraterna,